Nadie te dice cómo vestir ni qué comer, así que no dejes que te digan qué debes escuchar. Puede que no seamos la número 1 en oyentes, pero somos la emisora líder en cercanía y proximidad. Te escuchamos y nos importas. Canal 4 Radio. Confía en el 4. El Real Club Deportiu Mallorca ha començat la temporada amb un balanç desastrós. 6 jornades i només 2 punts. I a la cua de la classificació com a companyia molt incòmoda. Tot i així, el futbol té aquesta màgia de la inestabilitat. Una sola victòria podria treure l'equip de la zona de descens. La confiança en l'entrenador encara aguanta, però si el triomf no arriba aviat, els dubtes poden créixer i el futbol i el futur a la banqueta del Mallorca tindrà molt malament futur. I bé, nosaltres vos convidam a una nova travessia entre emoció, memòria i cosetes nostres. Molt bones tardes, senyores i senyors. Som en Rafael Calle i estem aquí per oferir-vos el programa 234, no, 235. 244. No n'encert ni una, perquè n'hi ha tants. 245 programes de Mallorca a la carta. 244 programes de Mallorca a la carta. La quinta va la vencida. El magazín que de dilluns a dijous, en rigorosíssim directe, a les 5 de l'hora baixa, per entrevistes, reportatges, ressenyes, articles, persones i personatges com és el cas d'avui, en 2 físics extraordinaris, tots els àmbits que conformen el fantàstic ecosistema social que ens envolta, per xerrar fonamentalment de la nostra molt estimadíssima illa, Mallorca. Molt bones tardes, Maria Sanoguera. Com està aquesta senyora? Molt bones tardes, Rafael, molt bé. Molt bones tardes, estimada audiència. I bé, l'IPC, l'índex de preus al consum, es diu que la vida puja un percentatge moderat, però molts d'economistes adverteixen que aquestes xifres no reflexen la realitat quotidiana. Els preus del lloguer, de l'alimentació o de l'energia s'ha enfilat molt per damunt de les mostres de lo que ens mostren les estadístiques oficials. Així que quan se parla d'increments salarials, lligant només a l'IPC, molts de treballadors senten que els seus sous no segueixen el ritme del cost de la vida. Al final, el debat és si les dades econòmiques han de mirar més cap als números o més cap a les persones. Hoy en Mallorca a la carta nos acercamos a una exposición muy especial que acoge la Sala Art Gallery del Hotel Armadans del 26 al 30 de septiembre. Se trata de un homenaje a Alfonso Cerón Núñez, uno de los nombres destacados de la historieta española, a través de dibujos y documentos que recorren su trayectoria. Con nosotros estará su hijo, Juan Cerón, que nos contará cómo fue la vida y la obra de un creador que dejó huella en varias generaciones de lectores. Y como invitados especiales tendremos a 2 científicos de excepción.
Orestes Piro y Martín Ezequiel García, doctores en física que han dedicado su carrera a explorar, entre otros asuntos, los relojes biológicos, los ritmos circadianos y la teoría del caos aplicada a la vida. Con ellos repasaremos cómo la ciencia se cruza con la biología, el ADN, la filosofía y hasta con las grandes preguntas sobre el azar, el tiempo y la existencia. Y claro está, os ofreceremos entre amigos el espacio del gran Jaume Sureda y nuestros habituales Sorronda de Nessa Noguera, hoy referida a Menorca, Cosas y Casos de los Baleares, un paseo por la gastronomía mundial, el Desván Balear, Crónicas de las Islas y la sección Personas y Personajes de Baleares, que hoy nos traen nada más y nada menos que a Bartomeu Esmanyà de Llucmajor. Pues creo que tenemos un programa de lo más variado y de lo más entretenido, segurísimo. Y además con la guinda de dos extraordinarios profesionales, dos doctores en física. Un lujo. Casi nada. Hoy vamos a hablar de cosas, de secretos. Todos son secretos que ellos probablemente van a desvelar esta tarde. No sé yo. Ya, creo que sí. Por ejemplo, yo lo primero que le voy a llamar a pedir es, ¿hay vida extraterrestre? Esto se lo voy a pedir la primera de todo, como seguro que no se lo han pedido nunca. Bueno, pues luego nos lo contaran. I donen, sense perdre més temps, en l'hora baixa tan fantàstica que se presenta. No vos mogueu, estimada audiència, tots aquí, a Canal 4 Ràdio i Televisió, la vostra emissora de cada dia. I, com sempre, i abans de res, donarem pas a les nostres recomanacions, és a dir, les empreses que fan possible aquest programa, totes d'absoluta confiança. ¿Buscas sabor auténtico, buena compañía y noches con alma? Ven a la Taberna de Gomila, en pleno corazón de ciutat. Disfruta de tapas y raciones de la mejor gastronomía clásica. Jamón ibérico, pulpo a la brasa, calamares a la andaluza, croquetas caseras, torreznos, gambas al ajillo, secreto ibérico. Y si te gusta la carne, prepárate para un entrecot o un solomillo de ternera a la brasa en su punto de ternura y con un sabor realmente inolvidable. Y los jueves, la noche se enciende con música en directo. Jaume Sureda, María Zanoguera y Gaspar Pericás actúan en vivo cada jueves a partir de las 21:30. Ambiente único y excelente calidad. Cocina abierta desde la mañana hasta las 23 ininterrumpidamente. Te esperamos en Joan Miró, número 5, en Palma. Reserva ya tu mesa en el 871-253042. Gastronomía con sabor a recuerdo y música que se queda contigo. Cada jueves en la Taberna de Gomila. Desde que en 1851 se fundó Bodegas Suau, se fue gestando una tradición de excelencia, sabor y pasión destilada en cada gota de sus productos, donde el brandy, un auténtico tributo a la maestría y al legado de generaciones, es reconocido como el mejor de España. Descubre y saborea nuestro vermut mediterránea, ideal para esos momentos únicos, y déjate seducir por nuestro ron, un viaje a la esencia del Caribe. En Bodegas Suau, tradición e innovación se funden para ofrecerte una experiencia inigualable. Visítanos y siente en cada sorbo la pasión de un producto sin igual. Bodegas Suau, calle Cabana, número 12, Espondinca. Teléfono 971 60 08 02. En Can Jaume Artesans, Jaime Aguiló comanda la cuarta generación de carniceros que desde 1927 vienen ofreciendo un producto de alta calidad. Pollo de corral, ternera, cerdo, cordero y los preparados cárnicos se ofrecen en la gratísima dimensión de una filosofía casi centenaria que aboga por el producto saludable. La expansión de Can Jaume Artesans se extiende con el gran mostrador de sus establecimientos que abarca, además de los cárnicos, una tienda de legumbres cocidas y secas y productos preparados y una cafetería para bocadillos, tapas variados, arroces, todo de gran calidad. Can Jaume Artesans, Mercado del Olivar, puestos del 53 al 58. Palma, 971 72 6909 671 62 33 50. Y para comprar online en la web canjaumeartesans.es. En el restaurante Noteca 1918, Manuel Caporale propone una cocina de producto de temporada y de altísima calidad que se realzan por su mano maestra en los fogones.
No en vano, Manuel representa la cuarta generación de una familia de grandes restauradores. Además, Enoteca 1918 ofrece una cava de excepción. Efectivamente, vinos muy escogidos de las mejores bodegas, a nivel internacional componen con los platos de la carta maridajes de altísimo nivel. Y qué decir de la Coctelería Club 1918 situada justo enfrente de la Enoteca, sino que es ideal para poner el broche perfecto a una comida o cena y convertirla en una experiencia inolvidable. Servicio y asesoramiento para catering. Horario, lunes de 6:30 a 10:30, martes cerrado, miércoles y jueves de 6:30 a 11:30, viernes, sábado y domingo de 1 a 4 y de 6:30 a 11:30. Calle Fábrica número 3, Palma de Mallorca. Teléfono 871-531-372. Web enoteca1918.com. Correo reservas@enoteca1918.com. Y bueno, queridísima audiencia, vamos a iniciar el programa como lo hacemos cada día, hablando con nuestro queridísimo amigo y muy admirado cantautor, Jaume Sureda. Muy buenas tardes, don Jaime. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos, bien hallados y bueno, y esta noche bien cenados y bien musiqueados. Esta noche, sí, tenemos aquí en el estudio a dos eminencias, sí. Los invitados especiales de hoy son doctores en física, o sea que aprovecho para decirte que no te pierdas el programa porque va a ser muy interesante, ¿eh? Vale. Vamos a saber si los extraterrestres tienen orejas o no. Es que eso es importantísimo. Hombre, es importante, sí, porque para que nos oigan más que nada. Esto sí. Bueno, esta noche tenemos lleno hasta la bandera, porque cada jueves Jaume Sureda, María Zanoguera y el teclista Gaspar Pericas actúan en la Taberna de Gomila, que está en Joan Miró número 5. Está llenísimo y tenemos lista de espera. Está lleno hasta la bandera. A mí me sigue llamando gente para venir a esta noche, sí, pero no puede ser. Como mínimo a tomar copas, porque ya dice, bueno, ellos ya saben que está cerrado todo. Pero bueno, que me pedían para tomar copas, digo, supongo que no habrá problema, pero bueno sí, ya veremos. Ya veremos, a ver. Bueno, ¿y qué nos traes hoy, querido amigo? Pues os traigo una canción que yo quiero mucho, es una canción que habla un poco de mi vida, de lo que supone el antes y el después del escenario, y lo que supone el encima y el debajo, la vida, que uno con el tiempo aprende a no disociar, a ser el mismo en la vida cotidiana, que es el mismo que está en el escenario a diario. Y es una canción que se llama Quisiera decir a todos, que esta canción nació en Madrid, juntamente con Manolo Galván. Allí la estuvimos haciendo y, bueno, la incorporé al trabajo El mundo es una cantina, y es una canción, pues eso, que habla de la auge que te espera entre el humo y el sonido del camerino, que uno cuando sube al escenario canta para él y para sus hijos, y en fin, un poco la vida cotidiana del artista, y ahí está plasmada, que muchas veces se traduce en que la gente te mira de una manera un tanto extraña, y digo, pues que a veces no sabes si soy humano, soy poeta, un humano o un demente, y es un poquitín la descripción de la vida del artista, por eso yo la he mandado de manera muy especial. Muy bien. Muy bien, qué guay. No sé si la he oído yo esta canción nunca. Quisiera decir a todos, no me prodigo con ella, antes la solía cantar en todos los conciertos, pero últimamente la utilizo menos, la verdad. ¿Sabes qué pasa? Va por temporadas, ¿no? Uno se cansa y si no, se convierte en esclavo del repertorio.
y ya para esclavitud ya basta la vida en sí, Pues sí, ya en sus momentos fíjate. malos. Pues sí, tienes toda la razón. Y hablando de todo, ¿cómo está tu pie? Pues está el derecho bien, el izquierdo sigue igual. Madre mía. Sigue con la artritis y estoy Sí. tomando pues antiinflamatorios, Nandol, y que al final te fastidian el estómago, pero bueno, vamos ahí, Ay. vamos renqueantes. Dios mío. Bueno, Sí, pues nada, entonces, nos vemos esta noche, ¿eh? nos vemos esta noche, porque Por no cierto, queda que otra. me han ¿Eh? llamado unos amigos de Portocristo, otros, unos Jaume, aquel que venía mucho Jaume y Namarga. no, Jaume y que eran 2 hermanos y su madre. Ah, sí, me parece que sí. Bueno, pues nada, que querían venir este fin de semana, pero que como hoy es jueves no pueden venir, pero que vendrán el día 10, ya están, ya hay que súper. reservarles ya, día 10 vendrán, que además nos han ido a Granada y nos han traído embutidos y nos han traído de todo. Hay que ver. Sí, bien, bueno, muy bien, haciendo muy bien. amistades, esto es lo que hay. Molt bé. Muy bien, pues, Pues nada. vamos a escuchar Quisiera decir a todos, en la voz de su autor, Jaume Sureda, que pertenece a un gran disco, no podía ser menos, porque Jaume Sureda tiene una serie de discos que son joyas musicales, y este también lo es, Gracias. El mundo en una cantina. Del disco El mundo en una cantina, escuchamos Quisiera decir a todos, en la voz de su autor, Jaume Sureda. Y para terminar el programa pondremos a una canción de María Zanoguera, interpretada por ella, quiero decir, que es No llores por mi Argentina. Bueno, te Nuestros mando- invitados de hoy son argentinos. María, muy diligente Claro. ella ha puesto No llores por mi Argentina para terminar el programa, ¿eh? Muchas gracias, Jaume, y hasta luego. Un abrazo Hasta luego, grande. guapos. Un abrazo. Un besito. Hasta luego. Hasta luego. Besos. Vamos, Dios. querido Besos. Iván, con Quisiera decir a todos, en la voz de su autor, Jaume Sureda. Me gusta cuando me escuchas entre la sombra y el humo, escondida en un rincón al lado del camerino. Entonces canto por ti, por mi casa y por mis hijos, y es la mejor ovación tu mirada con cariño. Quisiera decir a todos lo que te quiero por dentro. Sé que no lo entenderían, pero tú y yo lo sabemos. Y tú sigues en mi mente. Te tocó encender el fuego que calienta por las noches las sábanas de mi lecho. Yo canto entre la gente y la gente cuando mira no sabe si soy humano, un poeta o un demente. Me miran como si fuera un bicho raro de feria, pero han pagado por eso, no se lo tomes en cuenta. Quisiera decir a todos lo que te quiero por dentro. Sé que no lo entenderían, pero tú y yo lo sabemos.
sigues en mi mente. Te tocó encender el fuego que calienta por las noches las sábanas de mi lecho. Y bueno, queridísima audiencia, vamos a seguir con nuestro programa de hoy. Y como si no, ya conocéis la secuencia. Ahora toca Sa Ronda de Sa Noguera, que es María Zanoguera, que nos lleva a dar vueltas por el archipiélago balear. Y hoy toca hablar de Menorca y vamos a hablar del hipogeo de Beniparratxet. El hipogeo de Beniparratxet. Casi nada. Vamos allá. Vamos allá. Menorca siempre guarda secretos bajo tierra. Hoy nos detenemos en el barranco de Beniparratxet, cerca de San Climent. Allí, entre acantilados cubiertos de vegetación, se esconde un hipogeo funerario tallado en la roca hace más de 3.500 años. Es un espacio sagrado que nos habla de una Menorca prehistórica, donde la muerte no era un final, sino un viaje. El hipogeo tiene la entrada estrecha, casi como la boca de una cueva, y dentro se abre una cámara circular perfecta, con un banco de piedra que rodea todas las paredes. Allí se depositaban los cuerpos junto a amuletos y ofrendas. No era un cementerio en el sentido moderno, era un lugar de tránsito, de comunión con los ancestros. Beniparratxet nos recuerda que Menorca está hecha de silencios y de memoria. La cultura talayótica no solo levantó torres y taules, también excavó la roca para dialogar con la eternidad. El visitante que hoy llega hasta allí siente que pisa un santuario de otro tiempo, un susurro que resiste miles de años, escondido entre barrancos. Y así, Menorca nos invita a mirar hacia adentro, como en un hipogeo personal, donde cada uno guarda sus propios secretos y recuerdos. Porque al fin y al cabo, las islas son eso, memoria tallada en piedra, esperando a que alguien se acerque a escucharlas. A Menorca, fins la roca té memòria. I qui l'escolta sent bategar l'eternitat. Y vamos con el siguiente contenido, que es ni más ni menos cosas y casos de los Baleares. Cosas y casos de los habitantes de las Islas Baleares. Hoy vamos, con un poquillo de humor, vamos a hablar del Manual de Supervivencia Isleña y nos referimos a cómo sobrevivir a una comida familiar. Uf, madre mía. En Baleares una comida familiar no es una comida, es una maratón gastronómica con obstáculos emocionales. El primer reto es llegar a tiempo, porque si apareces 5 minutos tarde, la abuela ya te ha puesto cara de hereje. Segundo obstáculo, el menú. Empieza con un picoteo que ya sería suficiente para alimentar a una comparsa de demonis, una comparsa. Pan con alioli, aceitunas, sobrasada, queso, cocas y ojo. Todo eso son los entrantes ligeros. Sí, porque después viene el primer plato, que suele ser arroz brut o sopa, seguido del segundo, que misteriosamente es lechona o cabrito al horno. Y aunque ya estás pidiendo auxilio, la tía de turno te suelta: come un poco más, que estás muy delgado. Tercer obstáculo, las discusiones familiares.
Siempre aparece un cuñado que habla de política, un primo que presume del coche nuevo y una abuela que recuerda que todo estaba mucho mejor en su época. En estos casos, para sobrevivir, es imprescindible asentir con la cabeza y, como si nada, servirse más vino. Cuarto obstáculo, el postre. Aquí no basta con una o varias ensaimadas, que pueden ser de crema, cabello de ángel, chocolate, deteados, bla, bla, sigo. No basta porque suele haber grechonera, guietó con helado de almendra, flaó si alguien viene de Ibiza y la inevitable tarta de la sobrina que acaba de empezar con la repostería y que nadie se atreve a criticar. Y cuando ya crees que lo has superado todo, llega el café, el licor de hierbas y la partida de cartas. Ese es el momento en que entiendes que la comida familiar de las Baleares no acaba nunca, solo se transforma. Conclusión. Sobrevivir a una comida familiar balear requiere estómago de hierro. Y no solo eso, sino que también se necesita diplomacia. Diplomacia de embajador y la certeza de que el lunes te tocará dieta de ensalada, aunque sea solo por un día. Y es que en una comida familiar no se trata de comer, sino de resistir y de salir rodando con dignidad. Y nos vamos de paseo por la gastronomía mundial. En este caso vamos a hablar, ayer empezamos un ciclo, el ciclo de protocolo y buenas costumbres, modales de aquí y de allá. Y empezamos con comer no solo es alimentarse, también es un lenguaje y cada cultura ha inventado sus propias reglas para que las mesas sean un lugar de encuentro, respeto y a veces de pequeños malentendidos. Pues sí, porque en Japón, por ejemplo, es de muy mala educación clavar los palillos en el arroz, porque recuerda a los rituales funerarios. En cambio, sorber la sopa está bien visto, significa que la estás disfrutando. En Marruecos, la tradición manda comer con la mano derecha, porque la izquierda se considera impura. Y en Etiopía, lo más bonito es acercar la comida directamente a la boca de otra persona. Es un gesto de cariño llamado gursha. En Francia, partir el pan con las manos es correcto, pero untar la salsa con él en el plato puede levantar las cejas. Mientras que en España, hacer la barquita quiere decir mojar el pan en la salsita, es más que una costumbre, es casi un acto patriótico. En China nunca se debe girar el pescado que estés comiendo en el plato porque simboliza darle la vuelta al barco. Dicen que es mala suerte y lo aseguran los marineros. La solución es quitar las espinas con delicadeza, pero sin voltear la pieza. Y en Tailandia, aunque tengas cuchillo en la mesa, casi nunca se usa. Lo elegante es llevar la comida a la boca con la cuchara, ayudándose suavemente con el tenedor. O sea, mucha habilidad. Se empuja con el tenedor como si fuera el cuchillo. Sí. Cada mesa es un pequeño mundo y al viajar no basta con probar sabores. También tenemos que aprender los gestos que convierten una comida en un verdadero encuentro. Y vamos con las crónicas isleñas. Vamos a ir con las crónicas isleñas y nos vamos a saltar algún contenido porque si no, no tendremos tiempo. Yo también lo encuentro. Vamos con las crónicas isleñas y hoy vamos a hablar de la tormenta de Sant Agustí. Muy bien. En el verano de 1956, Menorca vivió una de las tormentas más recordadas. Fue el 28 de agosto, día de San Agustín.
El cielo, que amaneció despejado, se fue tornando negro a media tarde. A las 5, un viento furioso sacudió Ciudadela y las olas saltaron sobre el puerto como si quisieran tragarse las barcas. Los payeses que estaban en los campos de San Juan de Misa, recogiendo toda la hortaliza, tuvieron que soltarlo todo y correr hacia los corrales. Los pescadores, sorprendidos en la bocana, entraban a puerto con las velas hechas jirones. Se cuenta que aquel día un rayo cayó sobre el campanario del convento de Santa Clara. La cruz de hierro se partió en dos y milagrosamente ninguna de las monjas sufrió ningún daño. En los cafés de la Contramurada, muchos lo interpretaron como una señal. Unos dijeron que era un aviso divino, otros que solo era la naturaleza mostrando su fuerza. Al anochecer, la calma regresó. El puerto quedó lleno de algas, de maderas, las calles olían a mar bravo y la gente hablaba con un temblor en la voz. Fue una tormenta que se quedó en la memoria colectiva, tanto que, aún hoy, cuando el cielo se oscurece de repente en agosto, los mayores dicen «Això fa com l'any de la gran tempesta». Eso es como el año de la gran tempestad. Exactamente. Las islas también guardan memoria de sus tormentas. Cada relámpago es un cuento, cada rayo un recuerdo que atraviesa generaciones. Y bueno, vamos con personas y personajes de las Islas Baleares. Hoy toca hablar de Bartomeu Esmanyà de Llucmajor. En los archivos municipales de Llucmajor aún se conserva su nombre, Bartomeu Oliver, aunque todos lo conocían simplemente como Esmanyà, el herrero en castellano. Vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, no hace mucho de esto, y fue uno de esos personajes que marcaron la vida de un pueblo sin necesidad de aparecer en los grandes libros de historia. Su fragua siempre encendida era punto de reunión para payeses, carreteros y curiosos. Allí no solo se reparaban rejas y se forjaban clavos. También se intercambiaban noticias, se cerraban tratos y se contaban anécdotas que luego corrían por todo el término. Dicen que Bartomeu tenía un talento especial para trabajar el hierro con arte, creando aldabas y cerraduras que aún hoy pueden encontrarse en algunas casas antiguas de Llucmajor. También era conocido por su carácter generoso. Si un vecino no podía pagarle, aceptaba a cambio un par de huevos, un poco de vino o simplemente una sonrisa agradecida. Murió en 1923 y con él se apagó una fragua que había iluminado varias generaciones. Hoy pocos recuerdan su nombre, pero todavía en el pueblo se habla con respeto de aquel hombre que hizo del hierro un arte y de su taller un lugar de encuentro comunitario. En Bartomeu Esmanyà de Llucmajor, Déu tingui la glòria. Eso, en la memoria. Bueno, queridísima audiencia, vamos a hablar ahora de arte. De arte con Juan Cerón. Juan Cerón, muy buenas tardes. ¿Está usted por aquí? Estoy. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, hombre? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Oye,
vamos a hablar de tu padre, de Alfonso Cerón Núñez, ¿verdad? Uno de los grandes destacados de la historieta española. Y vais a hacerle un homenaje en el Hotel Armadams, que va a ser desde mañana hasta el día 30, ¿verdad? Así es, efectivamente, sí. ¿Cómo se os ocurrió? ¿Cómo nace este homenaje? Cuéntanos un poco. Bueno, a ver, mi padre, gracias a Dios, en vida ya tuvo homenajes y reconocimientos, hizo exposiciones, él fue un poco, a pesar de ser autodidacta, pues bueno, trabajó diversos aspectos, el más importante era el dibujo, pero también tocó la pintura. Bueno, él era periodista de formación, estudió también Derecho, era un hombre que en su momento pues desplegó, creemos, pues, un gran talento para esto, y bueno, queríamos rendirle un último tributo formal a esa figura. Él dibujó también en publicaciones en Mallorca. Nuestra madre, ya mayor, todavía vive en la isla. Y bueno, y hemos querido hacer todo esto mientras todavía podíamos hacerlo. Y ya digo, como una especie de despedida formal para algo que para nosotros, pues claro, es muy próximo. Es muy próximo. ¿Cuáles fueron los primeros pasos de Alfonso en el mundo del cómic y la ilustración, de tu padre? Bueno, Alfonso, como decíamos, él fue un autodidacta. Él empezó reproduciendo estampas bíblicas, con 8, 9, 10 años tenía una calidad realmente fuera de sí. No era lógico, era una habilidad innata, ¿no? Y bueno, él estuvo creando con un estilo propio desde el año 56, en los que se incorporó a Paseo Infantil y la revista Cadete, de las que fue director. También fue director después en los 90 de una revista que se llamaba Chito. Todas revistas de ilustración, todas revistas de dibujantes, todas revistas en fin, que trataban de mejorar las condiciones de la gente en aquellos momentos, las condiciones de vida de la gente en aquellos momentos. Sí. ¿Cómo definirías su estilo de dibujante y qué influencias marcaron su obra? Bueno, él era muy ocurrente en las ideas, tenía una gran capacidad de análisis, era muy perfeccionista en esa ejecución y bueno, así alcanzó un nivel, nosotros claro entendemos que altísimo, sobre todo en las caricaturas de personajes que cubrían la actualidad de aquellos momentos, sobre todo la política. Él, bueno, pues, era un caricaturista excepcional y ponía, además de su dibujo, que yo entiendo que era privilegiado, ponía además pues un ingenio tremendo en lo que cada uno de esos personajes decía, ¿eh? Y hablamos, no ya al final, pero al principio hablamos de una España en la que había una censura importante y donde había que llevar muchísimo cuidado con lo que se decía. Mi padre siempre explicaba que él, bueno, empezó primero analizando únicamente las novedades internacionales, las noticias internacionales, porque las nacionales no se podían tocar, ¿no? O sea, era una época en la que no se podía ni dibujar ni a Franco, ni al rey, ni a nadie. Pero bueno, bueno, así fue haciendo. Eso es lo que él fue. ¿Qué crees que aportó tu padre al panorama de la historieta en España? Bueno, yo creo que los ilustradores de aquella época, no solo mi padre, intentaron realmente informar a la gente de lo que pasaba, utilizando siempre pues un lenguaje ambiguo, y utilizando el ingenio, utilizando la ironía. Yo creo que aportaron eso, aportaron una bocanada de aire fresco a lo que era la prensa, en aquel momento la prensa escrita tradicional, que evidentemente estaba completamente sesgada por el régimen, ¿no? Pero eso sucedió también después, en democracia, que él también tuvo que afinar mucho el lápiz para meterse en cuestiones que, bueno, si no eran sagradas, por lo menos eran muy respetadas y había que llevar mucho cuidado con ella, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo esto fue una especie de pozo que él y otros muchos de su época fueron dejando. Yo creo que esa fue principalmente. Oye, ¿hay algún personaje o una serie, o, en fin, los trabajos emblemáticos dentro de su trayectoria? ¿Qué nos dirías de ello?
Bueno, a ver, él tenía una serie de personajes de creación propia, fueron muchos, Don Marcial, Mickey Capone, Tom Haight, que era un turista de los de entonces, un turista de alpargatas y sandalias y con calcetines, que era, bueno, pues era entonces era prototípico con su cámara de fotos siempre colgando y tal y todo esto. Y esto con ello reflejaba sus propias vivencias en una sociedad española pues en desarrollo y tal y todo esto, pero bueno, que tenía sus propias su realidad compleja, ¿no? Entonces yo creo que esos personajes suyos, porque luego dibujó muchos, ¿no? De series, de títulos absolutamente famosísimos y reconocidísimos, pero esos personajes suyos yo creo que son los que él consideraba emblemáticos dentro de su carrera, ¿no? Y a través de ellos él se expresaba muchas veces con mucha claridad y con mucha ironía, siempre con mucha ironía. ¿Qué valores o rasgos personales crees que se reflejan en sus trabajos, en sus dibujos? Bueno, yo te diría, claro, es difícil. Yo te diría, hombre, su ingenio. El ingenio era imprescindible para eludir aquella censura de la época. ¿Había algo de crítica? Perdona que te interrumpa. Sí. ¿Crítica en qué sentido? Bueno, en lo que pasa, en lo que fuera, en lo establecido entonces. Sí, por supuesto que, perdona, por eso te lo he preguntado, había crítica en los dos sentidos, quiero decir, él por supuesto que criticaba las determinadas situaciones, insisto, con ironía, sin buscar el choque frontal, pero también es cierto que por parte de algunos sectores se le criticaba a él el hecho de que criticara. No, obviamente. Entonces, claro, había gente que... Entonces sí que criticaba, entonces sí. Claro, yo recuerdo comentarios con él que decía, hombre, pues me han llamado de tal sitio, o de la dirección de esto, del otro, oye, que eso no, tal, que no hacía falta. No sé, bueno, sí, claro, había crítica. Hombre, él era un hombre comprometido con su época, él era un hombre que le costó mucho, él tuvo unos antecedentes difíciles, unos inicios en su vida personal complicados debido pues a la guerra, a la posguerra y todo aquello, y él tenía un espíritu crítico que evidentemente, claro que criticaba. Lo bueno, digamos, es que no todo el mundo lo veía. Oye, además de los dibujos, la exposición del Hotel Almadans, que es en l'Art Gallery, ¿verdad?, del 26 al 30, o sea, desde mañana hasta el día 30 de este mes, podremos encontrar documentos y cartas, ¿verdad? ¿Qué podrá descubrir el público en estas piezas que parecen tan íntimas? Bueno, podrá descubrir que a pesar de esa crítica, de esa disconformidad genérica con lo que había, de esa especie de, como él llamaba, él tuvo un apartado en sus dibujos, se llamaba saque de punta, ¿no? O sea, a pesar de que él le sacaba punta a la actualidad, sin embargo, tuvo el reconocimiento, en muchas ocasiones voluntario y en otras involuntario, de la gente afectada, o sea, de los propios personajes políticos que él dibujaba, caricaturizaba y en algunas situaciones criticaba, pues tuvo ese reconocimiento. Y hay múltiples cartas, muchísimas, de ministros, directores generales, que le pedían además pues que les remitiera el original del dibujo dedicado y tal, y todo esto. Y claro, mi padre lo hacía encantado. Pero a veces te decía, este no lo ha entendido, ¿no? O sea, se lo envío, pero este no lo ha pillado. Pues si lo hubiera pillado no me pediría el original. Pero sí, hay esos aspectos íntimos que tienen cada uno tiene su gracia, su explicación, tiene algunos reconocimientos. El otro día repasaba una carta que le había enviado José María Carrascal, en fin, agradeciéndole el trabajo que hacía y tal, y todo esto. Sí, él tuvo en su momento muchos reconocimientos, pero incluso de gente que no era esperable, gente que podía sentirse más o menos cuestionada por el hecho de sus dibujos y tal, y todo esto, ¿no? Juan, ¿cómo habéis vivido en la familia este proceso de organizar el homenaje y revivir su trayectoria? Pues complicado. No, las cosas, esto es como todo, si las cosas se hacen bien, cuestan trabajo, ¿no? Yo insisto que mi padre había expuesto en múltiples ocasiones su obra y tal, y se quejaba precisamente de lo farragoso que era, de lo complicado que era la organización y tal y todo esto. La verdad es que por parte del hotel hemos tenido una colaboración fantástica. Es un hotel que se dedica, entre otras actividades, a esta, promueve el arte,
y en ese sentido nos lo han puesto lo más fácil posible, pero claro, en una exposición que, aunque tú creas que es grande o larga, no lo es tanto, teniendo en cuenta la prolífica obra de mi padre, pues claro, ¿qué sucede? Que hay que hacer una selección, ¿no? Hay que seleccionar lo que quieres poner, y eso cuesta siempre, cuesta, porque todos esos dibujos, todos tienen su alma y tienen su historia, y cuesta. ¿Qué te gustaría que sientan o piensen las personas que visiten la exposición en el Armadams con respecto a la obra de tu padre? Bueno, a ver, insisto en que esto es una cosa que hemos hecho la familia porque nos apetecía mucho hacerla, por contar todavía con la presencia de mi madre. Yo estoy seguro, porque yo hablo con mucha gente que fue caracterizada por mi padre, que fue objeto de su trabajo, y lo conocen bien y lo recuerdan muy bien, y lo recuerdan con mucho cariño, porque además es una persona afable, cariñosa y correctísima, ¿no? Claro, los que lo pueden conocer revivirán una época, bueno, que seguramente les hará de mucha ilusión. Cuento una anécdota. Hace poco remití unos originales que había encontrado en mi despacho al señor Roca Junyent. Y me agradeció mucho, me contestó, me llamó, hombre, tal cual, y me dijo, hombre, y esto me vuelve a una época, ¿no?, que fue muy feliz para mí y tal, todo esto. Bueno, es eso, ¿no? Esto es para la gente que pueda conocer la obra. Los que no, bueno, probablemente no reconocerán muchos de los personajes que en aquella época eran de máxima actualidad, pero bueno, espero que vean un hombre dedicado, un trabajo pulcro, bueno, y claro, la parte más importante, que era su proceso contestatario, ¿no?, a la realidad, pues claro, ahora mismo esto se ha perdido. Sí. Él siempre decía que su trabajo moría al día siguiente, ¿no? O sea, analizaba la situación concreta, pero al día siguiente había muerto, lógicamente, porque había otra realidad de la que hacerse cargo, ¿no? Otra noticia, ¿no? Pues muchas gracias, Juan, por traernos a la figura de Alfonso Cerón Núñez, el gran historiador, el grande de la historieta española, perdón. Mañana, a partir de mañana, en el Hotel Armadams, estará su obra allí, expuesta, una parte de su obra, me imagino. Una parte muy pequeña de su obra, porque como estuvo en activo muchísimos años. Pero creo que vale la pena visitarlo a partir de mañana, que creo que inauguráis a las 5:30 de la tarde. ¿Es posible? Sí, así es. Pues sí. Mañana a las 5:30 de la tarde, y la exposición estará hasta el día 30 de este mes. Vale, yo creo que vale la pena acudir al Art Gallery, en el Hotel Armadams, y conocer una parte de la obra del gran Alfonso Cerón Núñez. Muchísimas gracias, Juan. A vosotros. Ha sido un placer tenerte con nosotros, ¿eh? Allí estaremos para atender a todo el mundo que quiera venir. Muchas gracias, un abrazo, Juan. Gracias, igualmente. Gracias. Adiós. En Can Jaume Artesans, Jaime Aguiló comanda la cuarta generación de carniceros que desde 1927 vienen ofreciendo un producto de alta calidad. Pollo de corral, ternera, cerdo, cordero y los preparados cárnicos se ofrecen en la gratísima dimensión de una filosofía casi centenaria que aboga por el producto saludable. La expansión de Can Jaume Artesans se extiende con el gran mostrador de sus establecimientos, que abarca, además de los cárnicos, una tienda de legumbres cocidas y secas y productos preparados, y una cafetería para bocadillos, tapas, variados, arroces, todo de gran calidad. Can Jaume Artesans, Mercado del Olivar, puestos del 53 al 58. Palma, 971 72 69 09, 671 62 33 50. Y para comprar online en la web canjaumeartesans.es. Hay lugares que forman parte del paisaje y del corazón. En pleno centro de Palma, donde la ciudad late con más fuerza, hay un bar que es historia viva desde 1936. Un punto de encuentro, una costumbre, un símbolo, el Bar Bosc. Aquí los cafés saben a conversación, las ensaimadas el primer bocado de la infancia, los variats a la Mallorca de siempre, y los Jonguets, esas famosísimas llagostas, a la Palma inolvidable. Muchas generaciones han pasado por su terraza. Viajeros, vecinos, artistas, políticos y familias enteras. Y todos guardan un recuerdo con sabor a Bosc. Bar Bosc, Plaza del Rey Juan Carlos I, número 6, Palma. Teléfono 971 71 22 28.
Ni foc ni fum, especialistas en tecnología puntera contra incendio e intrusión. En Ni foc ni fum desarrollamos sistemas a la medida de cada uno de nuestros clientes para que estén siempre y en todo caso protegidas las personas y sus pertenencias. Protegemos el hogar, industria, comercio, embarcaciones y todo tipo de locales. Además, nuestra tienda de Palma tiene todo cuanto puedan necesitar los instaladores profesionales. Ni foc ni fum, contra incendio e intrusión, en Camino Viejo de Buñola 37, Polígono de Son Castelló de Palma. Teléfono 971 70 8106. Recuerden, 971 70 8106. Armadans, punto de encuentro ideal en Palma. En Armadans, arte y gastronomía en una fusión sin igual. Belleza y estilo se conjugan en Armadans, desde el hermosísimo mural que preside el edificio hasta sus acogedoras terrazas y sus exclusivas exposiciones itinerantes. Su restaurante Art World propone una selección de tapas de cocina clásica y mediterránea con el toque personalísimo del chef. Cocina abierta mediodía y noche. En Marqués de la Xenia 34 con parking público justo a la entrada. Reserva ya en el 971 22 17 37. Y bueno, queridísima audiencia, ya estamos aquí para iniciar la conversación de hoy con nuestros invitados especiales. El universo late en el giro de los planetas, en el vaivén de las mareas, en el sueño y la vigilia de cada ser humano. Y el tiempo no se ve, pero nos atraviesa. Está en el pestañeo de una luciérnaga, en la sombra que se alarga al atardecer, en el pulso secreto de nuestros relojes biológicos. El caos que parece desorden es también un lenguaje oculto que habla de vida. Oreste Piro y Martín Ezequiel García, físicos y exploradores del misterio, nos invitan hoy a pensar en el universo no solo como ecuación, sino como destino, como pregunta infinita que une la ciencia con la poesía y acaso también con lo eterno. Hoy con ellos vamos a mirar más allá de los relojes y del ADN para preguntarnos si el tiempo es ciencia o es, acaso, pura metafísica. Muy buenas tardes, doctores. Oreste Piro y Martín Ezequiel García. ¿Cómo están ustedes? Ezequiel es mi segundo nombre, no es un apellido, sino mi segundo nombre. Martín Ezequiel García. Sí, exacto. Perfecto. Yo lo he pensado, digo, Ezequiel es un nombre. ¿Qué tal han esperado? ¿Qué tal les ha parecido el programa? Un poquito tostón, ¿verdad? Hasta ahora viene bien, no sé. Pues vamos, a partir de ahora no sabemos. Vamos a iniciar la conversación con ustedes. ¿Qué son exactamente los relojes biológicos? Las preguntas las pueden contestar los dos, si vienen al caso. ¿Qué son exactamente los relojes biológicos y por qué son tan determinantes en la vida de los seres humanos? Oreste. Bueno, yo quizá le cedo la respuesta. Eso muy bien, que la conteste el que Martín considere. Ezequiel. Sí, yo Martín directamente. Martín. Los relojes biológicos determinan nuestros niveles de actividad y de sueño y están sincronizados con los ciclos de... Están sincronizados con los ciclos de luz y de oscuridad, con la rotación de la Tierra. Y hay distintas formas de ver los relojes biológicos. Uno los puede ver desde una forma macroscópica, haciendo experimentos en personas, en seres humanos, y se hicieron experimentos donde encerraron a personas en una cueva donde no había luz durante muchos días y vieron que de todas maneras sus ritmos tenían más o menos 24 horas. Esa es una prueba de que dentro nuestro hay relojes biológicos que son autónomos, que no dependen del impulso, del estímulo del sol y de la oscuridad. Pero están sincronizados.
los relojes esos, que en cada célula hay un reloj y se pueden desincronizar y todas las mañanas se sincronizan, digamos. Entonces tenemos unas 24 horas. ¿Qué consecuencias tiene? Yo le he dejado la palabra a él por una razón sencilla, que él pertenece a un grupo muy importante de investigadores dedicados a la investigación de estos ritmos biológicos en Alemania, y bueno, mi interacción con él está fuertemente relacionada. El doctor Martín pertenece a un grupo de investigadores sobre los relojes biológicos y de esta historia, ¿no? Y por mi lado, yo he trabajado desde pequeño, desde más joven que ahora, en el estudio de todos los fenómenos conformados por lo que llamamos osciladores o rítmicos en varios campos, en física, en ingeniería, en biología, en biología en particular. Y entonces, ¿qué consecuencias tiene para nuestra salud alterar estos ritmos? ¿Cómo sucede, como sucede con el trabajo nocturno o con los viajes largos, cuando volamos? Es una importancia fundamental adaptar los ritmos externos, digamos, a los ritmos intrínsecos de la biología. Yo creo que hay una preferencia por los ritmos más o menos habituales que la sociedad nos impone, pero no sabría decirlo si es una preferencia adaptada o no lo es, pero la recomendación usual es no salirse del... Para Martín, doctor Martín Ezequiel García, desde la física, ¿cómo se estudia un fenómeno tan biológico como el sueño o la vigilia? Bueno, ahí está, es una buena pregunta. Los físicos nos caracterizamos por reducir los problemas a su versión más simple. Los relojes biológicos estudiaron, la biología los estudia, la bioquímica desde hace muchísimo tiempo, y involucran cientos de reacciones bioquímicas muy difíciles de seguir, muy difíciles de medir, y fueron en realidad físicos y también matemáticos los que diseñaron un modelo muy sencillo de cómo funciona a nivel molecular un reloj de estos, no solo en seres humanos, sino en animales, insectos, plantas. Y si me das 3 minutos, por ahí puedo esbozar de qué se trata. Bueno, lo del ADN, todo el mundo sabe que el ADN es un código de donde están escritas todas las recetas. Es un libro donde están escritas las recetas para fabricar todas las proteínas que hacen falta, que produce nuestro cuerpo, ¿no? Supongamos que hay una proteína que determina si vamos a estar activos. Si hay mucha de esa proteína, estaremos activos. Si hay muy poca, vamos a estar inactivos o durmiendo. Entonces, lo que ocurre es que, está bien, ese libro donde están todas las recetas no se va a transportar, no va a moverse dentro de la célula, sino que viene otra molécula que vendría a ser una especie de fotocopia. Se le saca una fotocopia a la receta de esa proteína. Esa molécula se llama RNA mensajero, pero no importa. Es una fotocopia que viaja hasta los talleres dentro de la célula donde se fabrican esas proteínas. Se fabrica la proteína, se hacen muchas de esas fotocopias, o sea, hay muchos mensajeros que van hacia los talleres y hacen la fotocopia que estaba en el ADN. Y entonces se producen muchas de esas moléculas, nosotros estamos activos, está todo muy bien. Lo que pasa es que algunas de esas moléculas van a volver a donde está el ADN y van a bloquear la hoja donde estaba la receta que las produce. O sea, van a tapar, como si taparan la hoja para que no se pudieran hacer más fotocopias. Con lo cual,
no se van a producir más de esas moléculas y las moléculas se degradan naturalmente, o sea que lo que va a pasar es que se va a reducir el número de moléculas en nuestras células y nuestra actividad va a reducirse o nos vamos a quedar dormidos. Ese ciclo, que es un ciclo llamado de retroalimentación negativa, dura aproximadamente 24 horas y está conservado en todos, o sea, digamos, con otras reacciones y otro tipo de mecanismos, pero el principio es el mismo en todos los organismos que se conocen. ¿Es una casualidad que dure 24 horas? Es evolutivo. Es un ciclo. De hecho, no dura exactamente 24 horas. Claro. En estos experimentos que él mencionaba, la duración del ciclo natural de sueño y vigilia es aproximadamente de 26 horas, en el orden de las 26 horas, un poquito más larga que el que usamos. Pero bueno, es el fenómeno que también mencionó antes, que la influencia externa nos ajusta el reloj a la hora. Es un poco lo que pasa con cualquier reloj, que hasta que no llega al tic de la hora oficial, pues puede tener un par de segundos adelante o atrás, pero ese tic los sincroniza todos. Eso es el día y la noche. Doctor Oreste Piro, ¿los ritmos circadianos pueden tener relación con la creatividad y el rendimiento intelectual? Sí. Sí, pueden tenerlo, claro que sí, pero no es una dirección, una influencia única, digamos. Adelantándome a tal vez alguna pregunta que me quieras hacer, hay gente que trabaja mejor de noche, hay gente que trabaja mejor de día, pero lo curioso es que esa actitud se mantiene, o sea, el individuo que es trasnochador será trasnochador probablemente durante toda su vida, a no ser que uno le obligue a cambiar de forma y crea mejor de noche que de día. Martín quiere apostillar algo. No es que quiera hacer ninguna analogía, pero hay, por ejemplo, las cucarachas tienen un reloj muy parecido al nuestro, pero que está sincronizado al revés. O sea, ellas tienen actividad de noche y duermen de día, pero el reloj también dura 24 horas. Yo aprovecho a romper una lanza por las cucarachas. Yo debo ser una cucaracha porque no duermo. No lo pareces, pero de todas maneras, faltan antenas. Si alguien me las ponen pronto. Si alguien te lo dijera, no te sientas ofendida, porque yo, gracias a este tipo de trabajo, he ganado una simpatía enorme con las Yo debo tener los ciclos estos alterados porque me paso horas sin dormir. Ustedes trabajan con la teoría del caos. ¿Qué significa realmente caos en física y cómo se diferencia del desorden común? Bien, es una pregunta excelente especialmente para la audiencia, porque tú como artista o como poeta en particular sabrás que las palabras tienen el significado que le demos. Claro. No han nacido con el mismo significado. Y la palabra caos se introdujo precisamente para diferenciarla de desorden y referirse a procesos que son deterministas, procesos que ocurren de forma exactamente igual si uno repite exactamente las condiciones de partida. Pero ¿a qué le llamamos caos? Le llamamos caos precisamente a cuando el sistema en cuestión, el sistema caótico, tiene la propiedad que también llamamos sensibilidad extrema a las condiciones iniciales. Cuando una pequeña variación de tu punto de partida pues puede conducir a trayectorias
de vida, si queréis, para usar un poco la poesía, a trayectorias, en física trayectorias tiene un significado preciso, muy diferentes. Y eso se ejemplifica habitualmente con algo que le llamaron el efecto mariposa. El efecto mariposa tiene relación, la teoría del caos surge en la meteorología, en la climatología, en el área de predicción meteorológica. Y el efecto mariposa lo introdujo el investigador que introdujo también la noción de caos en la física matemática, diciendo que por mucho que mejoremos nuestros modelos y nuestra capacidad de cálculo con esos modelos, las características de los modelos, inclusive los más sencillos de la evolución del clima, tienen esta propiedad de sensibilidad a las condiciones iniciales. Poéticamente o metafóricamente lo que él llegó a decir es que se despierta una mariposa, por más que conozcamos muy bien el estado del clima, se despierta una mariposa en Hong Kong y es capaz de producir de cambiar, digamos, la predicción meteorológica, de tener sol en Mallorca o tener una tormenta. O sea que podemos encontrar patrones ocultos en fenómenos que parecen completamente impredecibles, como el clima, ¿no? También es verdad eso, y ese es un hijo un concepto hijo de la teoría del caos, que dentro de las soluciones caóticas existen estructuras robustas que uno puede encontrar, incluso para distinguirlo de la otra palabra que tú has preguntado, que es el desorden. El desorden, claro. ¿Qué relación hay entre la teoría del caos y la propia vida con sus cambios inesperados? Martín, di algo. Está usted muy callado. Bueno, a ver, el que quiera contestar mejor. Bueno, tiene que contestar lo que quiera. Entre la teoría del caos y la propia vida. O sea, de alguna manera la vida necesita... hay un poco de caos en la vida. En muchos de los procesos biológicos aparece caos. No solo en enfermedades, también en procesos que son normales. Y no sé, hoy estábamos discutiendo si la vida es un caos o si la vida es caos o si uno va a tratar de ordenarse o de encontrar soluciones robustas dentro de ese caos. La física se cruza cada vez más con la biología, Oreste. ¿Qué aporta la mirada de un físico al estudio del ADN o de los sistemas biológicos? Bueno, eso podría tener infinidad de respuestas. No, alguna. La más sencilla, porque nosotros... Para que se entere la gente y nosotros. Si quieres, históricamente te diré lo que aportó un físico a la biología. Sí. La estructura del ADN la descubrió un físico, esencialmente un físico, aunque el trabajo lo publicaron entre un físico y un biólogo. Un biólogo. Crick era físico, Watson era biólogo. La física aporta infinidad de cosas y aporta incremento en la esperanza de vida espectacular que ha ocurrido a lo largo del siglo XX. O sea, comienzo del siglo XX teníamos esperanza de vida en el entorno de los 40, 50 años y ahora los tenemos en los 80, 90. No puede decir es hijo de los antibióticos. Bueno, sí, puede ser hijo de los antibióticos, pero es hijo de los rayos X, descubiertos por un físico, es hijo de la resonancia magnética, que más de física no puede tener, es hijo de
bueno, de los láseres hoy en día. Antes, para hacerte una operación te destrozaban. De próstata, tenías que dejar todo tu orgullo ahí. Y hoy en día, pues, ni siquiera te cortan con un láser, te hacen una operación, si no es muy grave, digamos. Y, en fin, todos esos son hijos de la física y hemos llegado a una esperanza de vida que no... ¿Puedo agregar algo? Claro que sí. Que, bueno, todos esos descubrimientos que menciona Oreste tienen que ver con instrumentos para medir rayos X o resonancia magnética nuclear, pero también hubo avances de conocimiento en biología producidos por físicos. Y la estructura de algunos aminoácidos o muchas otras cosas que son importantes. Hay un trabajo reciente de físicos, o más que nada de físicos, donde muestran que hay un acoplamiento entre el reloj circadiano, entre el reloj biológico que comentábamos antes, y el ciclo celular, que el ciclo celular es cuando las células se dividen, crecen y se dividen. Y eso tiene aplicaciones para el cáncer, porque al estar acoplados los ciclos, el cáncer es un ciclo celular descontrolado. Si uno fuera capaz de, controlando el ciclo circadiano, controlar el otro, entonces tendría más posibilidades de terapia. Y descubrieron que no es lo mismo dar la medicación de quimioterapia a cualquier hora del día, sino que hay horas del día donde es más efectiva que a otras horas, o sea curioso, que es importante. ¿No? Esto sí que es increíble. ¿Qué avances recientes en biología y física entrelazadas les parecen más revolucionarios? Pues esa es una pregunta difícil de contestar. ¿Sí? O sea, si no nos escucha nadie, puede decir lo que quiera. No, porque es muy difícil elegir el avance, los avances mutuos entre físicas y biología. Pero de los recientes diría la secuenciación del genoma humano, la inteligencia artificial, la bioinformática. Todo eso tiene que ver con... ¿Sí? Sí. Bueno, ya. Cuando hablamos de tiempo, caos o vida, ¿la física termina rozando inevitablemente la metafísica? No se ríe. Yo es que quiero tocarle las narices a ver si lo consigo. ¿A quién quieres matar con esa pregunta? ¿A cuál de los dos? Yo creo que la metafísica va por un lado, tiene sus caminos propios, la física tiene los suyos y a veces algunas cuestiones metafísicas pueden inspirar la física, pero... Poca cosa, ¿no? No tienen que ver mucho una con otra. A nivel de inspiración... De inspiración, hombre. Puede que los ángeles son metafísicos, así que... No, yo no estoy totalmente de acuerdo. Eso he oído yo decir siempre, que los ángeles están en... Yo personalmente digo siempre que yo no creo en Dios, pero creo en los ángeles. Y la razón es puramente física. ¿Cuál es? Ajá. Duermo con uno. La señora de Colombia. Exacto. Desde aquí le mandamos un abrazo muy grande. ¿Cómo se llama? Nereida, un nombre un poco difícil. Nereida, como Nereida, pero parecido a Nereida. Qué bonito. Un abrazo muy grande, Nereida. Eso. Vamos a ver, ¿creen que la ciencia nos acerca más a comprender el sentido de la existencia? ¿O no? Que responda que quiera. Yo iba a decir que la ciencia le da sentido a la existencia. No sé si ayuda a comprenderlo, pero le da sentido a la existencia, le da sentido a la vida. Y la ciencia se ocupa esencialmente de la vida. La ciencia, yo cuando me pongo muy radical digo que la vida es la ciencia, que uno no vive hasta que no empieza a hacerse
hacerse preguntas y intentar encontrar las respuestas. Tampoco hay que pedirle tanto a la ciencia. No, no, pero si la ciencia se ayuda, por ejemplo, con el arte, con tanto el de María como la poesía tuya, pues eso es el sentido de la vida, el que no lo haga. Lo que sí me gustaría decir que hay una diferencia sustancial en la ciencia, que se preocupa cada vez más por la existencia de la vida y prolongarla y cuidar la vida y hacerla eterna. Y en contraposición tenemos la religión. La religión se encarga mucho más de la muerte que de la vida. A darle sentido a la muerte y no a la vida. Es así. A mí la muerte me interesa muy poco, es decir, yo odio a la muerte. Yo la muerte la descartaría si fuera posible por completo. Así que estudiar la muerte no me interesa, pero estudiar la vida... Eso sí. En realidad es la misma cosa, ¿no? Si uno lo piensa bien, porque estamos muriendo cada instante, ¿o no? Bueno, es una manera de decirlo. ¿El azar es real o simplemente una limitación de nuestra capacidad de cálculo? A ver, Martín, ¿qué dices? No, el azar es intrínseco a la naturaleza. No, incluso el caos determinístico que explicó Oreste, y con el pronóstico del tiempo, las ecuaciones que describen cómo va a ser el tiempo en los próximos días. Las ecuaciones tienen ese caos dentro, o sea, no porque tengamos mejores ordenadores o mejores métodos de cálculo vamos a mejorar la predicción. Podrá haber mejoras en base a otro tipo de información, a agregarle más información, pero no agregarle exactitud. Martín, ¿tienes alguna explicación, Oreste? ¿Tenéis alguna explicación a que haya gente que tenga una suerte enorme en la vida y los otros que sean cenizos pero rematados? ¿Eso tiene algo que ver con la física? Si tuviéramos una explicación, tendríamos más suerte. Bueno, si tuvierais que dejar al público una sola idea sobre el tiempo, caos o vida, ¿cuál sería? Los dos ahora. No, esa te la dejo. La deja Martín. Bueno, no entendí del todo la pregunta. Si tuviéramos que dejar al público una sola idea sobre tiempo, caos o vida, ¿cuál sería? Una idea sobre tiempo, caos o vida, ¿cuál sería? Pues no os asustéis del caos y cuidad la vida, es lo que yo diría. ¿Martín? Metafísicamente. Metafísicamente. Sí. Más o menos eso. Y el tiempo... El tiempo no es algo que nos ocupe a los físicos que no estamos metidos en cosas como la cuántica relativista y física de alto. María, hazles una pregunta que no le hayan hecho nunca. La pregunta del millón. La pregunta del tiempo, si me permites, una última acotación. Einstein decía que el tiempo no existía en realidad, pero... Hazle una pregunta que nunca le hayan hecho. A ver. Desde la física y la biología, ¿qué probabilidades reales existen de que haya vida fuera de esta Tierra? Vamos a ver, de este planeta. Yo creo que hay, pero no podría calcular la probabilidad. Hay mucha gente que está estudiando los llamados exoplanetas, planetas que están fuera de nuestro sistema solar y se fijan. Hay planetas que son súper habitables, que tienen una buena temperatura, una buena atmósfera, etcétera, etcétera. Yo le agregaría lo que no le agregaron hasta ahora, que tuviera un buen ciclo de día y noche, ¿no? Porque si hay vida va a tener que ver con todos estos procesos. Y bueno, y esperar que lo descubran. O sea, ¿usted cree que sí? ¿Que hay vida? Yo creo que sí. Lo que pasa es que cada vez que dicen que... Yo escuché en una conferencia que me causó mucha gracia, cuando dicen encuentran agua en un planeta, dicen puede haber vida, y eso quiere decir como encontrar silicio y decir que va a haber ordenadores. O sea, más o menos... tontería. Sí, una tontería muy gorda, claro. La verdad es que sí. ¿Por este?
¿Hay vida fuera de nuestro planeta? Yo creo que sí, como dice él, sería muy... bueno, traicionaría mis principios si dijera que la vida es un privilegio único nuestro es un poquito absurdo. Es que es como más lógico que sea que sí que sea que no, porque con lo grande que es el universo vamos a ser solo los únicos, es ridículo. O a mí me lo parece. ¿Se han interesado por si hemos recibido alguna visita del exterior? ¿Se han interesado ustedes? Por si hemos llegado a recibir, dicen... Bueno, en ese punto yo, usando un poco teoría de probabilidades, diría que es improbable porque, bueno, tampoco lo afirmo del todo, pero la probabilidad de que haya vida en las estrellas cercanas es muy baja. Cercanas que están en el quinto y cercanas significa 4 o 5 años luz. Casi nada, claro. Es que eso es cierto. Si es en otra galaxia son 4 millones de años luz, no, 40 millones de años luz, y esperar 40 millones de años para que alguien te conteste, pues... Es un poquillo largo la cosa. Sí. Hay que tener mucha paciencia. Yo tardo menos en contestar. Ahora resulta que nos encontramos con el Papa. ¿Y qué le dirían a ustedes sobre la resurrección desde la mirada de la ciencia, claro? Yo le diría que es altamente improbable. Sí. Iba a decir lo mismo, yo, que no tenga muchas esperanzas. Madre mía, para los que nos oigan que están esperando irse al cielo, que como se oigan decir esto... Yo no la descartaría completamente, diría que es altamente improbable. O sea, la física no puede aportar ninguna explicación a lo que se llama la vida eterna, ¿verdad? Ni una metáfora siquiera. Yo no me animo a decir la física, pero como te he dicho antes, a mí me preocupa más prolongar tanto como sea posible la vida que entender la resurrección. Pero... Vamos a ir a un ping-pong de preguntas porque nos estamos quedando sin tiempo. María, empieza. Ya está. ¿Son más de madrugar o de trasnochar los dos, ustedes? Rápido los dos. Trasnochar. Martín. Ni lo uno ni lo otro, o sea, pero suelo levantarme relativamente temprano. ¿El café ayuda al cerebro o solo nos engaña? El café debe ser uno de... Si existe Dios, yo creo que lo primero que inventó antes que nada fue el café. El café. Y si me permite mandarle otra referencia a mi querida esposa. De Colombia, claro. No solo de Colombia, pues sino hija de un cafetero. Un cultivador de café. Fallecido ya, pero... Así que pregúntame todo lo de café. Yo siempre compro el de Colombia, así que a mí es el que más me gusta. Nosotros somos de tomar mucho café. Sí. Martín. Ayuda. ¿Qué prefieren, relojes analógicos o digitales? Todo en la vida es analógico. Todo es analógico. Incluso los digitales, así que esa era mi respuesta. Pero de todas maneras, bueno, yo uso un reloj digital, pero con la visualización analógica. Qué guay. Están locos. ¿Qué libro de divulgación científica recomendarían siempre? Para el caos hay un libro excelente de un periodista del New York Times que se llama James Glick, que capturó todo lo que hay que saber a nivel... Todo lo que se sabe hoy en día, ¿no? No todo lo que se sabe hoy en día, porque el libro lleva ya como 30 años, pero para una introducción, para una edición. No sé, cosas de mecánica cuántica, no sé qué puedes ofrecer. Sí, bueno, Feynman hay un físico que se llamaba Feynman, un físico americano, norteamericano, dirían los mexicanos, que era un físico profesional, o sea, no era un divulgador, sino un físico, pero escribió libros que se entienden muy, muy bien. ¿Cómo se llama? Feynman. Una cita de Feynman que te gustará, dice... Yo tengo que hacerle propaganda a la física, estoy en eso. Feynman decía,
Feynman es uno de los físicos más relevantes del siglo XX, junto con Landau, que del lado soviético era el otro. Y Feynman decía de la ciencia, o de las llamadas ciencias, dice, no, la física es ciencia, el resto es filatelia o colección de estampillas. Filatelia, caray. Si no fueran físicos, ¿qué profesión habrían elegido ustedes? Vamos a ver. Cuando yo era joven me hubiera gustado ser director de cine. Anda. Pero bueno, era complicado y... Sí. Y, bueno, hay que tener un talento para eso, como todo. Bueno, yo no sabía, no pude probar a ver si lo tenía. Bueno, hay que estudiar. ¿Usted? Caballero. Matemáticas. Un matemático. No, también del lado del arte, ¿sí? Piano tal vez me hubiera gustado eso. Un descubrimiento científico que les haya cambiado la manera de ver el mundo. Los dos, Martín. Bueno, no de los recientes, pero el que sea. Se puede decir la teoría de la relatividad, la mecánica cuántica, son digamos, la teoría de la evolución, o sea, digamos, lo que uno normalmente sabe o aprende cuando desde chico, cuando empieza a ver esas tres cosas, no va a volver a pensar como antes, digamos. O sea, sí, un poco lo mismo, con la adición de que en los últimos 50 o 60 años, a pesar de no haber habido revoluciones conceptuales como estas, el volumen de progreso constante, diario, de cosas, sí que cambia, a mí por lo menos me ha cambiado la vida porque me ha convencido de que se puede entender todo lo que queremos entender y es muy poco probable que haya algo que escape a nuestra capacidad de comprensión. No sé yo, ¿Qué es más fascinante, el cosmos inmenso o el ADN microscópico? Y ahora ya nos hemos quedado fuera de tiempo, o sea que tiene que ser pam, pam, pam. Sí. En este momento el ADN microscópico. El cosmos ya lo entendemos, el cosmos inmenso prácticamente está entendido. Diría lo mismo. ¿Lo mismo? ¿La música influye en los ritmos de trabajo? No sé, yo escucho poco mientras trabajo. Yo no escucho música. Para terminar, una pregunta fácil. ¿Qué es la ciencia? En una palabra, pero solo en una palabra. Para ustedes, ¿qué es la ciencia? Pues es la vida y es mi vida. Para mí es mi trabajo y mi hobby. Pues no sé, hoy hemos descubierto que los relojes biológicos son también espejos del universo, que el caos guarda secretos y que la física puede rozar la frontera de la filosofía. Tal vez no sepamos aún qué es el tiempo, ni si existe la vida eterna, pero lo que sí sabemos es que la ciencia y la palabra nos ayudan a seguir preguntando. Y si esas preguntas, como en la música, en esas preguntas, como en la música del cosmos, está la belleza de vivir. Muchísimas gracias, Martín Oreste, por haber estado con nosotros. Ha sido un enorme placer tenerlos aquí. Muchas gracias. Espero que nuestra audiencia haya disfrutado de su ciencia, ¿no? De su preclariedad con lo que es su especialidad, ¿no? La física. Y bueno, queridísima audiencia, será hasta el lunes. Muchas gracias por vuestro afecto y por vuestra fidelidad. Gracias a vosotros, Mallorca La Carta se ha convertido en el magazine de referencia de las tardes de la isla. Será, si Dios quiere, bueno, aquí tengo a dos físicos que de Dios creo que no entienden mucho, pero yo siempre lo digo, si Dios quiere, será hasta el lunes. Besos y abrazos para todos. Vale, pues, feliz fin de semana. Muchas gracias por venir. Vamos un placer, con María Zanoguera nos vamos. Y no llores por mi Argentina.
será difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí, soy del pueblo y jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ceremonial tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol. Busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar y solo podré conseguir la fe que queráis compartir. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. Jamás poderes, ambiciones, mentiras dijeron de mí. Mi lugar vuestro es, por vosotros luché. Yo solo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me vais a olvidar. No llores por mi Argentina. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. ¿Qué más podré decir para convenceros de mi verdad? Si aún queréis dudar, mirad mis ojos, ved cómo lloran de amor.